y el doctor Juan Pablo Pineda, que también es staff de obstetricia de la misma maternidad. Después vamos a dar una segunda charla, un poco más corta, que va a ser un poquito de temas agregados que a veces se dejan de lado dentro de lo que es la urgencia y la emergencia obstétrica, para complementar tanto esta charla de hemorragia obstétrica como la de urgencias hipertensivas que ya se dio dentro del espectro hipertensivo. Bueno, los dejo con Amelia, y en el cuarto intermedio, como les dije, vamos a debatir con Javier Cámpora, que nos acompaña hoy, Juan Pablo Pineda, que nos acompaña también hoy para debatir de urgencia y emergencia obstétrica, y como siempre nos acompaña Virginia Díaz y Guadalupe Morón, que coordinan el curso. Nos van a estar ayudando con su colaboración en el día de hoy. Ame, si quieres empezar. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Pablo, mi nombre es María Amelia González, soy residente de segundo año, y hoy me acompaña Eliana Campos, que es obstetra y es una de las jefas de guardia de la maternidad Martín, para presentar en este día hemorragias de causa durante el embarazo. Con respecto a la hemorragia obstétrica, esta es la pérdida de sangre que se puede presentar durante todo el embarazo, el parto o incluso el posparto, y son la principal causa de morbimortalidad tanto neonatal como materna. Se estima que casi 500.000 de mujeres mueren anualmente a causa de complicaciones que pueden estar asociadas al embarazo o al parto, siendo el sangrado la causa principal de estas. Por eso lo vamos a dividir en dos grandes grupos, que son las hemorragias que se producen en la segunda mitad del embarazo y luego la hemorragia postparto. Con respecto a la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, es todo aquel sangrado que se presenta a partir de la semana 22 y hasta la finalización del embarazo. Sus principales causas las podemos dividir en las que se presentan antes del parto, en donde hablamos de desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, hemorragia de causa idiopática o incluso ruptura de membranas. Y las que se producen durante el trabajo de parto, que son el desprendimiento de la placenta, también placenta previa, y acá se agrega ruptura uterina y basa previa. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de la mortalidad perinatal, la principal Bueno, me parece que, no sé, a mí solo o se le cortó el audio a Amelia. ¿Se le cortó a Amelia? Sí, se cortó. Sí. Ahora lo veo. Bueno. Resulta es un sangrado. Sí. Ame, se te cortó internet. Volvé un poquito para atrás a la diapo previa, por favor. ¿Definición? Sí. ¿Todo? No, volvé otra diapo para atrás. Bien. Empezá ahí otra vez, así no queda tan cortado el tema. Bueno, entonces, como dije, las hemorragias se clasifican en dos grandes grupos, que son las hemorragias de la segunda mitad del embarazo y la hemorragia postparto. Con respecto a las hemorragias que se producen en la segunda mitad, es todo aquel sangrado que se presenta a partir de la semana 22 y hasta la finalización del mismo. Los podemos dividir en dos grandes grupos, a sus causas, que son aquellas que se producen antes del parto, en donde tenemos el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, la hemorragia de causa idiopática o incluso la ruptura de membranas. Con respecto a las causas que se producen durante el parto, tenemos el desprendimiento de la placenta, placenta previa y también rotura uterina y basa previa. En el caso de la mortalidad perinatal, esta se debe sobre todo a una asociación entre la prematurez y la hipoxia intrauterina que sufre el feto. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial de la embarazada? Una vez que la embarazada asiste a la guardia, a nuestra consulta, lo primero que vamos a hacer es establecer los signos vitales maternos y asegurar, o sea, la auscultación de latidos cardíacos fetales, o sea, la vitalidad fetal. Para el dolor abdominal, la altura uterina y también el tono del útero, si estamos en presencia de un útero contraído, de un útero normal o incluso una disminución del tono del mismo.
vamos a llevar a cabo una especuloscopía que no solo nos va a confirmar el diagnóstico de la ginecorragia, sino que nos va a brindar más información, sobre todo la cantidad de sangrado, la calidad de ese sangrado, las características del mismo, el color, si es un sangrado activo o no. También vamos a precisar la edad gestacional. Eso sabemos que lo hacemos mediante la fecha de última menstruación, la cual en lo posible la vamos a confirmar con una hemorragia, con una ecografía del primer trimestre. Y también vamos a llevar una exhaustiva anamnesis que va a estar dirigida a precisar la causa. ¿Y qué es lo que vamos a preguntarle a la paciente? Sus antecedentes patológicos personales, como pueden ser hipertensión arterial o incluso preeclampsia, antecedentes de tabaquismo, antecedentes de consumo de sustancias, sobre todo en el caso de cocaína, cuándo fue su última consulta ginecológica, cuándo fue su último examen ginecológico, el último Papá Nicolau, las características de ese examen, los antecedentes quirúrgicos de esa paciente, sobre todo si tiene cirugías uterinas, y también qué sucedió, los eventos que sucedieron previos a la presencia del sangrado, como puede ser que haya tenido relaciones sexuales o incluso un traumatismo abdominal. Es muy importante que tengamos en cuenta que nunca debemos realizar un tacto vaginal a una paciente que consulta por ginecorragia hasta que no hayamos verificado el sitio de implantación placentaria. ¿Por qué es esto? Porque dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos a la placenta previa. Es aquella placenta que se inserta parcialmente o en su totalidad en el segmento inferior del útero. Teniendo siempre en cuenta que el ciclo óptimo tiene una prevalencia de 0,25 a 0,5 en todas las gestaciones únicas y sus principales factores de riesgo son la cesárea previa, antecedentes de cirugías uterinas como puede ser una endometría, un legrado, la edad materna, sobre todo mayor a 35 años, antecedentes de tabaquismo, de multiparidad, de gestaciones múltiples o incluso tratamientos de reproducción asistida. Con respecto a la clasificación, tenemos dos grandes grupos. Por un lado, tenemos la placenta previa oclusiva, que es cuando la misma cubre de forma completa el orificio cervical interno, como vemos en esta última imagen acá. Este es el canal cervical, este es el orificio cervical interno y acá vemos cómo la placenta lo cubre en su totalidad. También puede ser que no lo cubra completamente y en ese caso veremos una placenta parcial, una placenta previa parcial. En el otro grupo tenemos a las placentas previas no oclusivas, que se clasifican en marginales cuando su implantación es adyacente al orificio cervical interno, pero no lo sobrepasa. Y también las placentas de inserción baja, que es cuando esa inserción se produce a 2 centímetros del OSI o menos. Con respecto a la presentación clínica, esta lo va a hacer con una hemorragia aislada de sangre roja, rutilante y abundante. Como vemos acá, la distribución en cuanto a la edad gestacional está bastante bien distribuida. Antes de las 30 semanas, entre las 30 y las 36 o posterior a la misma. Pero dos casos a tener en cuenta es que en el 10% de los casos permanecen asintomáticas estas pacientes. Y por otro lado, en un 10 a un 30% se pueden presentar concomitantemente con dinámica uterina. ¿Qué significa esto? Contracciones. Insisto, placenta, diagnóstico ecográfico. Con respecto al diagnóstico, primero tenemos que... ¿Se cortó? Muy poquito, se te corta y vuelve. Fíjate si saca el cursor, porque puede ser eso lo que te meta un poquito el problema. A ver ahí. Bueno, con respecto al lo que tenemos que tener en cuenta es que en el control prenatal, durante el control del embarazo, vamos a ir haciendo seguimientos ecográficos. Entonces, en las ecografías previas debe constar, sobre todo en una ecografía de rutina entre el segundo y el tercer trimestre, debe constar la localización de la placenta. Una vez que tenemos hecho el diagnóstico, si es que lo hacemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante
determinados signos a evaluar, que son visualizar correctamente todo el segmento inferior, aplicar el Doppler para descartar, por un lado, hematoma marginal o incluso una basa previa, localizar el sitio de inserción del cordón umbilical, si es posible, y también valorar signos de acretismo. Pero esto lo vamos a hacer sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de cesáreas previas. Como vemos en estas imágenes, se ve claramente el canal cervical, el orificio cervical interno, y vemos como la placenta lo obstruye por completo. Con respecto al tratamiento, va a depender si ya tenemos el diagnóstico de placenta previa, el diagnóstico ecográfico previo a que la paciente presente síntomas, y por el otro, a si estamos en presencia de una paciente asintomática o sintomática. Si ya tenemos el diagnóstico por una ecografía de rutina, lo que vamos a hacer es programar un nuevo control ecográfico. Se corta. ¿Qué son? Se corta, pero va a apagar la cámara también. Apaga la cámara tuya, que eso te va a también bajar datos. A ver. A ver. ¿Se escuchó lo del tratamiento? Sí, perfecto. Sí. Bueno, como dije, programar un control ecográfico alrededor de las 32 semanas, y la paciente va a seguir con estrictas pautas del AMA, que son un reposo relativo, evitar las relaciones sexuales y prevención de la anemia materna, sobre todo si se presentan hemorragias durante el transcurso del embarazo. Si la paciente permanece asintomática, se va a realizar un nuevo control ecográfico a las 36 semanas, en donde además ahí vamos a programar la finalización de este embarazo. Pero si esta paciente está sintomática, ese síntoma va a ser la hemorragia, y de acuerdo a la cuantía de esa hemorragia va a ser nuestro accionar. Si estamos en presencia de una hemorragia leve o intermitente, lo indicado es la internación de la paciente, llevar a cabo una correcta anamnesis, un examen físico, como explicamos anteriormente, siempre evitando los tactos vaginales, hasta realizar la ecografía diagnóstica. La paciente, por supuesto, va a tener una vía con hidratación parenteral, vamos a solicitar un laboratorio con toda una notificación, un hemograma, tiempos de coagulación, y permanentemente vamos a corroborar, por supuesto, la vitalidad fetal y la ausencia de dinámica uterina. Si el sangrado cesó por al menos 48 horas, una paciente no tiene dinámica uterina y tenemos una buena vitalidad fetal, podemos plantearnos un manejo ambulatorio. Ame, no sé si te está escuchando. Ahí está. ¿Ahí? Ahí sí, bárbaro. Bueno, si estamos en presencia de una hemorragia moderada, vamos a tener en cuenta la edad gestacional de la paciente. Si esta tiene menos de 36 semanas, lo indicado es la internación y la conducta expectante. En ese caso, la paciente va a tener un reposo en cama absoluto, se indica la maduración pulmonar en caso de una finalización abrupta del embarazo, y en caso de dinámica uterina, la uteroinhibición. Si estamos en presencia de una hemorragia moderada, pero una edad gestacional mayor a las 36 semanas, lo indicado es la finalización del embarazo. Ahora bien, si lo que tenemos es una hemorragia severa que se puede presentar con compromiso hemodinámico o evolucionar a un compromiso hemodinámico, lo indicado es la cesárea de urgencia, independientemente de la edad gestacional, de la condición del feto y del tipo de placenta que presente la paciente. Con respecto a la placenta ácreta, esta es una condición de placentación anormal, en donde las vellosidades coriales invaden el miometrio en el sitio de implantación. Tiene una incidencia de cada 1000 embarazos 3 casos, y los principales factores de riesgo están relacionados con antecedentes de cesárea previa. ¿Por qué? Porque en el caso de que la placenta previa se inserte sobre una cesárea anterior. Esto es importante remarcarlo porque en los últimos años ha aumentado el número, la tasa de cesáreas. Entonces, es importante tener en cuenta que con ello ha aumentado la incidencia de placenta ácreta.
Otros factores de riesgo a tener en cuenta son la edad materna, mayor a 35 años, la multiparidad, defectos endometriales como puede ser el síndrome de Asherman, que en realidad A mí no se escucha, ahí está. Miomatosis o tabaquismo. Bueno, sinceramente no sé cuál es el problema porque no tengo nada conectado. Con respecto a la clasificación, tenemos 3 tipos. Tenemos la placenta ácreta, en donde las vellosidades se insertan directamente en el miometrio. Esto ocurre en la mayoría de los casos, en el 80% de ellas, como vemos en esta imagen de acá. Este es el tipo. En caso de placenta discreta, son cuando las vellosidades penetran el miometrio hasta en un 15% de los casos, y en el caso de la placenta percreta, que es el menor de los porcentajes, es cuando estas vellosidades alcanzan la serosa o incluso invaden órganos vecinos, siendo la vejiga lo más frecuente. Con respecto al diagnóstico, muchas veces el diagnóstico se realiza postparto, sobre todo cuando tenemos la presencia de uno o más de estos criterios, que son la imposibilidad de la extracción manual completa de la placenta, o sea, nosotros vamos a estar esperando el alumbramiento espontáneo no se va a realizar y vamos a empezar a encontrar dificultades para el alumbramiento, como por ejemplo la extracción manual completa de la placenta, un sangrado importante tras la extracción forzada de la misma, la falta de cotiledones al momento de inspeccionar la placenta, en ese caso estaríamos hablando de un acretismo parcial, o también la ausencia de un plano de clivaje entre la placenta y el miometrio que nos va a impedir llevar a cabo el alumbramiento. En ese caso, vamos a estar en presencia de un acretismo total. Siempre tenemos que tener en cuenta que si no podemos al momento de traccionar la placenta, esta no se separa con facilidad, y tenemos sobre todo enfrente una paciente de ella, porque vamos a aumentar el riesgo de hemorragia masiva. Con respecto al diagnóstico, contamos con 2 herramientas diagnósticas. Por un lado tenemos la ecografía, en donde los principales signos que nos van a hacer sospechar una placenta ácreta son la pérdida del espacio anecoico retroplacentario, la presencia de lagunas placentarias o áreas hipervascularizadas, en donde el flujo turbulento es característico en estos casos. También cuando el espesor del miometrio retroplacentario es muy fino, menor a 1 milímetro, o incluso cuando hay una pérdida de la interfase entre el miometrio y la vejiga con interrupción de la pared posterior vesical. Como vemos en esta imagen de acá, vemos un aumento en la vascularización a nivel de la unión entre, la vejiga y la placenta. Con respecto a la resonancia magnética nuclear, no solo nos va a confirmar el diagnóstico, sino que también cuando sospechamos una placenta percreta, nos va a definir con mayor clasificación el grado de invasión de la misma. Con respecto a los signos que vamos a encontrar en la resonancia, son bastante similares. Por un lado vamos a tener una placenta heterogénea con una vascularización aumentada, va a estar disminuido el grosor del miometrio e incluso se pueden ver zonas focales de pérdida de la línea miometrial. Con respecto al tratamiento, este es la finalización del embarazo mediante la cesárea programada entre las 36 y las 37 semanas. Tenemos que tener en cuenta que la planificación de la finalización del embarazo es fundamental para minimizar tanto la morbimortalidad materna como fetal. Pero para eso debemos contar con un equipo multidisciplinar que contar con un equipo de anestesiólogos, servicio de hemoterapia e incluso si sospechamos una placenta percreta, contar con urólogos por sospecha de invasión de la vejiga. Tenemos 2 tipos de tratamientos. Generalmente lo que se lleva a cabo es un tratamiento definitivo que consta de una histerectomía que se lleva a cabo con la placenta in situ. ¿Qué significa esto? Que una vez que se produce la extracción del feto, no se lleva a cabo el alumbramiento, sino que procedemos a la histerectomía.
Esto se hace en pacientes que ya cumplieron sus deseos genésicos o, por supuesto, ante una hemorragia masiva. Con respecto al tratamiento conservador, podemos intentar llevar a cabo un tratamiento conservador, sobre todo en pacientes que desean preservar su fertilidad y si estamos en una paciente sin sangrado y hemodinámicamente estable. Digo tratar porque muchas veces va a depender no solo de la presentación clínica, sino también de las características de la misma. Todo esto lo vamos a hacer siempre con un consentimiento informado, en donde constan todas las consecuencias que se pueden producir durante esta cirugía, como son una hemorragia severa, la necesidad de múltiples transfusiones, la histerectomía, lesiones de órganos adyacentes o incluso el fallecimiento de la paciente. Por otro lado, tenemos el desprendimiento de placenta normoinserta. Esta es cuando se produce una separación total o parcial de la placenta de su inserción residual y es previa al nacimiento del feto. Tiene una incidencia de 1 cada 100 a 120 embarazos, siendo la mayoría de ellos, o sea, en el 60% de los casos, en embarazos de término. Los principales factores de riesgo en este caso son el antecedente del desprendimiento de placenta previa, una edad materna, siempre el tabaquismo, en este caso el escritor, antecedentes de hipertensión, antecedentes de preeclampsia, trombofilias maternas o también malformaciones uterinas, gestaciones múltiples, polidramios o incluso traumatismos abdominales. Con respecto a la presentación clínica, lo hace con una triada clásica, en donde se presenta una hemorragia, que la característica es un sangrado vaginal oscuro, y su cuantía va a depender sobre todo del tamaño del área de desprendimiento a la cual nos enfrentamos. Algo muy característico es el dolor abdominal. ¿Por qué? Porque el mismo va a ser brusco, intenso, constante y que va a ir en aumento. Por el otro lado, con respecto al momento de constatar la vitalidad fetal, lo vamos a hacer mediante un monitoreo fetal y el mismo va a ser patológico. Puede presentar desaceleraciones o bradicardias. Con respecto al tratamiento, si tenemos el hallazgo ecográfico previo al inicio de los síntomas de un hematoma retroplacentario, pero no tenemos clínica de desprendimiento, vamos a llevar a cabo un manejo conservador. ¿Qué significa esto? Un control ecográfico semanal del hematoma, un control quincenal del crecimiento fetal, y por supuesto que vamos a programar la finalización del embarazo y esto va a ser mediante una cesárea electiva. Por el otro lado, si se presenta un monitoreo fetal patológico o una paciente hemodinámicamente estable, por supuesto que la cesárea urgente es el tratamiento. Pero si tenemos una muerte fetal intraútero, tenemos que tener en cuenta que en este caso aumentan los riesgos de complicaciones, sobre todo de una coagulación intravascular diseminada y de una hemorragia posparto severa. Las principales complicaciones en este tipo de patología son en la madre hemorrágico, la coagulación intravascular y en el feto, nacimiento prematuro, hipoxia o incluso la muerte fetal intraútero. En estas imágenes que vemos acá, que lo que vemos es un útero cubiliar, que en los casos más severos se produce una extravasación de sangre al miometrio produciendo esta imagen característica. Esto es una complicación también grave. Con respecto a la basa previa, es cuando los vasos fetales intramembranosos aberrantes que proceden de la placenta o del cordón umbilical atraviesan superiormente el orificio cervical interno y se sitúan por delante de la presentación fetal. Como vemos en esta imagen de acá tenemos el cordón umbilical, vemos cómo pierde la protección de la gelatina de Wharton y discurre sobre el orificio cervical interno para insertarse en la placenta acá. Con respecto a los factores de riesgo, los principales son las anomalías placentarias, como una inserción velamentosa del cordón, como vemos en esta imagen de acá, que son casos que se han producido en la maternidad, estas imágenes. Acá vemos una inserción velamentosa del cordón, en casos de inserciones bajas de la placenta o incluso en placentas bilobuladas
o subcenturiata, como sucede en esta imagen de acá arriba. Vemos que tenemos dos lóbulos placentarios y acá los vasos transcurren sin la protección. También ocurre en gestaciones múltiples o incluso en fecundaciones in vitro. Con respecto a la presentación clínica, esta se presenta sobre todo una hemorragia posterior a la ruptura de membranas que puede ser tanto espontánea como artificial y está siempre asociada a un sufrimiento fetal agudo, que lo vamos a ver en el monitoreo fetal, que sobre todo tiene un patrón característico, que es el que vemos acá abajo, que es el patrón sinusoidal. Otras presentaciones más con respecto al diagnóstico. El diagnóstico es ecográfico, mediante una ecografía transvaginal y abdominal, que consta de un Doppler color sobre el orificio cervical interno. La realidad es que se cortó. No, me se escucha bien. Sí, igual fue muy poquito lo que se cortó. Ok. Con respecto al diagnóstico, como dije, una ecografía transvaginal y abdominal con Doppler color que se realiza a nivel del orificio cervical interno. El momento ideal para hacer el diagnóstico es entre la semana 11 y 16, porque es cuando se identifica con mayor precisión el sitio de inserción del cordón en la placenta. Por lo tanto, es un diagnóstico que muchas veces no se lleva a cabo, excepto que la paciente presente factores de riesgo y se busque la inserción del cordón, muchas veces el diagnóstico no se realiza. Con respecto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que la principal complicación es la ruptura de los vasos sanguíneos fetales, que va a llevar a una hemorragia fetal masiva con asfixia y muerte perinatal. Entonces, de acuerdo a cómo sea la presentación clínica, es como vamos a actuar. Si tenemos una paciente asintomática, donde ya tenemos el diagnóstico de la basa previa, lo que vamos a hacer es un control ecográfico cada 4 semanas hasta que se cumpla la semana 32. A partir de ahí, el control va a ser cada 2 semanas, o sea, cada 15 días, en donde vamos no solo a confirmar la presencia de la basa previa, sino también a valorar la situación de la placenta y a realizar una medición de la longitud cervical. Si todo esto permanece dentro de los parámetros de la normalidad, se va a programar una cesárea electiva entre la semana 35 a 37. Pero si estas situaciones ecográficas se modifican, como por ejemplo, que disminuya la cervical a menos de 15 milímetros, lo indicado es la internación y la maduración pulmonar con el objetivo de valorar la finalización del embarazo. En cambio, si la paciente está sintomática, porque presenta hemorragia anteparto o intraparto, o sobre todo si estamos en presencia de un sufrimiento fetal, lo indicado es la cesárea de urgencia para evitar la ensanguinación y muerte del feto. Por otro lado, tenemos la rotura uterina. Esta es una solución de continuidad patológica de la pared uterina, en donde vemos que el mayor porcentaje que más sufre es el feto, porque la mortalidad fetal se encuentra entre el 74 y el 92%. Tenemos dos tipos. Por un lado tenemos una rotura completa, que es aquella que afecta todo el espesor de la pared, incluida la serosa, y deja en comunicación la cavidad uterina con la cavidad abdominal, y en este caso hay compromiso de las membranas ovulares. Por otro lado, tenemos una rotura incompleta, en donde lo que se produce es una dehiscencia de una incisión uterina previa, y en este caso permanecen completas las membranas ovulares. Los principales factores de riesgo son el antecedente de una cesárea anterior, cirugías uterinas previas de cesáreas, histeroscopías, miometomías, legrados, malformaciones uterinas, la multiparidad, o sea, más de 4 partos, la macrosomía fetal, una desproporción cefalopélvica, anomalías de la placentación, también partos instrumentalizados, como puede ser la utilización de forceps, o un uso indebido de prostaglandinas o oxitocina cuando llevamos a cabo la inducción del parto. Con respecto a la presentación clínica, podemos hablar de dos tiempos. Hay un tiempo en el que la paciente refiere dolor superior. Se cortó, amén. Ahí está.
desde presentación. Bueno, con respecto a la presentación clínica, como dije, la podemos dividir en dos tiempos. Por un lado, cuando se presenta con dolor suprapúbico intenso, que no cede entre una contracción y la siguiente, la presencia del anillo patológico de contracción, que se llama anillo de Van, como vemos en estas imágenes de acá, tanto en esta como en la inferior derecha, un sangrado genital oscuro, que se denomina el signo de Pinar, una hematuria repentina, la palpación de los ligamentos redondos van a estar tensos, que eso se denomina signo de Fromel, y el sufrimiento fetal. En un segundo tiempo, una vez que ya se estableció la ruptura uterina, va a cambiar la clínica, porque en este caso el dolor va a desaparecer por completo, se va a producir una interrupción en la actividad uterina, o sea, las contracciones no van a estar presentes. Se va a producir un ascenso de la presentación, como vemos en esta imagen. El sangrado genital va a ser abundante, llevando a signos y síntomas de shock hipovolémico. Ahora bien, si estamos en presencia de una dehiscencia, en este caso posiblemente la misma transcurre de forma asintomática y termina siendo un hallazgo incidental en el momento de la cesárea. En el caso de que hayamos hecho el diagnóstico, tengamos la sospecha de una ruptura uterina, es importante tener en cuenta que la extracción fetal no debe demorarse más allá de los 18 minutos. Con respecto al tratamiento, o como dije recién, la intervención inmediata tras el diagnóstico es fundamental para obtener un buen resultado, tanto para la madre como para el feto. Si estamos en presencia de una ruptura incompleta con una paciente asintomática, en el momento de la cesárea podemos llevar a cabo, en cambio, si estamos en un parto vaginal, se puede llevar a cabo una observación de la paciente con una profilaxis antibiótica. Si la dehiscencia se acompaña de hemorragia posparto, en ese caso el indicado es una laparotomía con reparación primaria del defecto. Pero si estamos en presencia de una rotura incompleta, una rotura completa, lo indicado es la laparotomía inmediata y en función del defecto en el cual nos enfrentamos y del grado de hemorragia que presente la paciente, vamos a optar por una histerectomía o por una reparación del defecto. Por último, en el caso de hemorragias de la segunda mitad, les dejo este cuadro en donde se compara todos los signos y síntomas que presenta la paciente de acuerdo a la patología. Tanto las características de la hemorragia, del estado materno, fetal, si se presenta dolor o no, cómo es la característica del tono uterino, los principales factores de riesgo, el diagnóstico y el tratamiento de elección. Con respecto a la hemorragia posparto, esta es la pérdida de cualquier cantidad de sangre que cause signos de hipovolemia y o inestabilidad hemodinámica en la paciente. Se divide en dos grandes grupos, que son por un lado la hemorragia posparto primaria, que es cuando se pierde 500 mililitros o más de sangre durante las primeras 24 horas posteriores al nacimiento. Y esta se considera severa cuando esa pérdida supera los 1000 mililitros. Por el otro lado, tenemos a la hemorragia posparto secundaria, que es aquella que se produce después de las 24 horas del nacimiento y hasta 12 semanas después, siendo sus principales causas la retención de restos placentarios y o la infección de los mismos. Con respecto a los factores de riesgo, estos son múltiples, se clasifican entre los que se producen antes del nacimiento. También están los institucionales, que en este caso voy a aclarar que tenemos las maternidades que no cumplen con las CON, que son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Esto es muy importante porque si estamos en una institución, en un lugar en donde no contamos con las medidas necesarias o con el personal no solo capacitado, sino que esté en permanente actualización de las medidas y de las guías actuales, esto es un factor de riesgo para la embarazada en caso de presentar una hemorragia postparto. También tenemos que tener en cuenta los casos de parto domiciliarios. Con respecto a las causas, acá hablamos de las famosas 4T, porque tenemos, por un lado, la T de tono, en donde su principal causa es la atonía uterina, la T de trauma, en donde las lesiones del cérvix o de la vagina, o incluso una ruptura uterina,
La T de tejido, en donde hablamos de retención de placenta o de coágulos, y la T de trombina, por una coagulopatía preexistente o adquirida. Con respecto al tono, las principales causas que pueden afectar el tono son polidramios, malformaciones fetales, partos prolongados, la multiparidad, antecedente de miomas uterinos, medicaciones, como pueden ser el sulfato de magnesia o incluso anestesias. Con respecto al trauma, sus principales causas pueden ser por una episiotomía, partos instrumentados, las malas posiciones fetales, una manipulación intrauterina, cirugías previas que afecten el útero, tracción excesiva del cordón o una paridad elevada. Con respecto al tejido, cirugías uterinas previas y anomalías de implantación de la placenta. Y con respecto a las que afectan a la trombina, tenemos las que se clasifican en adquiridas o congénitas, que tenemos la preeclampsia, desprendimiento de placenta, o también hablamos de embolia de líquido amniótico, que más adelante lo vamos a desarrollar. Y con respecto a las congénitas, hemofilias tipo A o enfermedad de Lobo-Wellman. Bien, con respecto al manejo activo del tercer periodo, que es el alumbramiento, esto es muy importante porque es la principal estrategia de prevención con la cual contamos. Está demostrado que disminuye hasta en un 60% la hemorragia postparto y consta de 3 puntos principales, que son, por un lado, la administración de drogas uterotónicas. Lo que está indicado es administrar 10 unidades internacionales de oxitocina, ya sea por vía endovenosa o intramuscular, inmediatamente posterior al nacimiento. La tracción controlada del cordón umbilical para producir el desprendimiento de la placenta y el masaje uterino posterior a la salida de la misma. Con respecto al manejo estratégico, acá hablamos de una vez que se presenta la hemorragia postparto, que hacemos el diagnóstico de la misma, lo que tenemos que llevar a cabo es la activación del código rojo. ¿De qué se trata esto? De llamar a un equipo multidisciplinario. Estamos hablando de un equipo de médicos, de enfermeros, de hemoterapistas que estén capacitados, donde cada uno cumple un rol específico para asegurar el manejo estratégico de esta patología. También tenemos que alertar a quien al banco de sangre, por la necesidad de unidades de glóbulos rojos, a quirófano en caso de que necesitemos la utilización de quirófano, o incluso a la unidad de terapia intensiva. Y también hablamos de transferir. Esto es en caso de que nos encontremos en un centro que no esté especializado para el tratamiento específico de la hemorragia postparto, o donde no contemos con las medidas necesarias para el tratamiento de la misma. Con respecto al control que todos conocemos, el ABC, asegurar la vía aérea, asegurar 2 accesos venosos para la hidratación de la paciente, colocación de una sonda vesical. Es muy importante evitar la hipotermia materna, llevando a cabo también un monitoreo continuo de los signos vitales de la paciente, y por supuesto que vamos a pedir un laboratorio, en donde no solamente vamos a pedir un hemograma para saber los valores de hematocrito y de hemoglobina con los que contamos, sino también fibrinógeno, un ácido base y los tiempos de coagulación, además de la tipificación de la paciente. Con respecto a la reposición del volumen, lo podemos hacer mediante cristaloides, como solución fisiológica o rinselactato, coloides, como la poligelina, e incluso podemos necesitar glóbulos rojos, plasma o transfusión de plaquetas. Y por supuesto que lo más importante, además de todas estas medidas, es determinar la causa para poder llevar a cabo el tratamiento correcto. En este caso hablamos de grados de choque. ¿Por qué es importante? Porque si estamos en presencia de un sangrado activo que no está controlado, puede evolucionar a un choque hipovolémico, en donde se va a presentar la paciente con hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica. Acá vemos que de acuerdo a la pérdida del volumen sanguíneo en el cual nos enfrentamos, se van a presentar alteraciones en el sensorio, en la perfusión, en el pulso, en la presión, que nos van a indicar el grado de choque al cual nos estamos enfrentando, siendo el grado severo cuando la paciente se encuentra letárgica o inconsciente, con palidez, frialdad, taquicardia mayor a los 120 latidos por minuto o una presión arterial inferior
una sistólica inferior a los 70. En este caso estaríamos en presencia de una pérdida mayor al 35%, o sea, más de 2 litros. Como dije, lo principal también está en determinar la causa para poder llevar a cabo el tratamiento. Si la causa es el oxitóxicas y la compresión bimanual del útero, como vemos en la imagen. En el caso de que sospechemos que la causa sea el trauma, vamos a llevar a cabo la reparación de los desgarros, a identificar, en caso de que sospechemos rotura uterina, o corregir inversión uterina, que también lo vemos en esta secuencia de imágenes. Con respecto al tejido, si es esa la causa, vamos a llevar a cabo la remoción manual o incluso podemos llevar a realizar un legrado endometrial. Y con respecto a la trombina, el tratamiento específico que corresponda de acuerdo a la patología. Las drogas uterotónicas principales con las que contamos son, por excelencia, la oxitocina. Esta tiene una vida media muy corta y es muy importante que tengamos en cuenta que necesita una cadena de frío. Como dije antes, se utiliza de forma preventiva 10 unidades endovenosa o intramuscular inmediatamente producido al nacimiento, y posterior de forma preventiva podemos dejar a la paciente con un goteo continuo durante las primeras horas postparto. Los principales efectos adversos de esta droga son las cefaleas, taquicardias, náuseas e incluso vómitos. Por el otro lado tenemos a la ergonovina. Esta tiene una vida media un poco más prolongada, de 30 a 120 minutos, también es inestable el calor, y lo más importante en el caso de esta droga es que está contraindicada sobre todo en pacientes con antecedentes de hipertensión, antecedentes de migraña o de fenómeno de Raynaud, sobre todo por su característica vasoconstrictora. Por otro lado tenemos a la carbetocina, que es un antagonista sintético de la oxitocina, tiene una acción más prolongada. Esta es una droga que es termoestable, una vida media de 40 minutos y hay que tener especial precaución en caso de pacientes con hipertensión crónica o insuficiencias coronarias. Por el otro lado están las prostaglandinas, que si bien no son de elección, nos pueden ayudar siendo sostén de otras drogas. Son económicos intrarrectal y sus principales efectos adversos son la fiebre o la diarrea. Con respecto al ácido tranexámico, este es un tratamiento muy efectivo, es un derivado sintético. ¿Se cortó por casualidad? No, me seguí. Perfecto, bueno, es un derivado sintético del aminoácido de la glicina que inhibe la fibrinolisis bloqueando los sitios de fijación de la misma en el plasminógeno. Con respecto a las principales contraindicaciones, esto es, en caso de que la paciente esté en tratamiento con antifibrinolíticos, en caso de hemorragia subaracnoidea o en caso de coagulación intravascular. Por otro lado, también tenemos las medidas mecánicas para el tratamiento, sobre todo en los casos de hemorragia postparto por atonía uterina. Estas son técnicas compresivas que tienen como objetivo, son un recurso terapéutico, sobre todo en aquellos lugares en donde no podemos llevar a cabo otro tipo de medidas o no contamos con con los dispositivos para el control de la hemorragia. Si estas no detienen el sangrado, lo que tenemos que llevar a cabo es una intervención quirúrgica a la brevedad. Por un lado tenemos el taponaje con gasa, en donde se lleva a cabo la colocación de varias compresas con el objetivo de ocluir toda la cavidad uterina para crear una presión directa en los vasos sangrantes del lecho placentario. Las principales desventajas de esto son que requiere una experiencia de rapidez al hacerlo, aumentan los riesgos tanto de infección como de lesiones uterinas, y sobre todo es que no se logra una compresión adecuada dentro del útero. Eso es una técnica que sobre todo está indicada en casos de que estemos en lugares o en sitios en donde tengamos que trasladar a la paciente y pueden ser una medida previa al traslado. Con balón. En este caso lo que es dar tiempo para el traslado a un centro de mayor complejidad o incluso muchas veces puede ser el tratamiento definitivo de la hemorragia. Hay distintos tipos de balón, el que más se utiliza es el balón de Bucky, que es el que vemos en esta imagen de acá, que es así como es la correcta colocación del mismo. Pero como dije, si estamos en un centro en donde no contamos con este tipo de instrumentos, se puede incluso realizar
un taponaje con una sonda vesical, un preservativo y solución fisiológica, como vemos en esta imagen de acá. Con respecto al traje anti-shock no neumático, esto es una prenda de neoprene liviana que consta de 5 segmentos, en realidad son 6 como vemos en la imagen, que se cierran herméticamente con velcro. Lo que hace es aplicar una presión en la parte inferior del cuerpo y en el abdomen, llevando al aumento en la resistencia de la arteria ilíaca interna. Y esto también es una herramienta de sostén hasta que podamos aplicar un tratamiento definitivo. ¿Cuáles son estos? Son los procedimientos quirúrgicos, que se dividen en aquellos que tienen técnicas conservadoras y las no conservadoras. Dentro de las conservadoras hablamos de las suturas compresivas, en donde el objetivo es comprimir las paredes anterior y posterior del útero para favorecer la retracción del mismo. Tiene una alta frecuencia, un alto porcentaje de efectividad, mayor al 91%, y está indicado sobre todo en atonía uterina, cuando la compresión bimanual fracasó o no fue suficiente. Existen varias técnicas, pero las más utilizadas son la de Lynch, como vemos en la imagen, y la de Hyman. En este caso también tenemos que tener en cuenta que la técnica óptima va a ser la que esté más experimentado el cirujano que la va a realizar. Con respecto a la ligadura de vasos pélvicos, que es otra opción que tenemos para el control del sangrado, por supuesto que necesitamos, ya sea para la ligadura de las arterias uterinas o de las arterias hipogástricas, de un obstetra o tocoginecólogo competente y que tenga conocimientos en este tipo de procedimientos. Y por último, la histerectomía. Este es un tratamiento específico, obviamente no es conservador, se lleva a cabo cuando la atonía uterina no responde ni a uterotónicos o cuando, como dije anteriormente, no contamos con la experiencia en otro tipo de técnicas o con el material necesario para el control o cuando los mismos fallaron. Puede ser parcial o total y eso siempre depende de la experiencia del cirujano y también tenemos que tener en cuenta los tiempos quirúrgicos. Para terminar, hablemos de que la hemorragia es la mayor causa de mortalidad materna tanto en los países desarrollados como aquellos en vías de serlo. Es importante tener en cuenta que el adecuado y oportuno control prenatal es la principal estrategia para prevenir cualquier tipo de alteración durante el embarazo y para mejorar sobre todo los resultados perinatales. Y la hemorragia posparto es la responsable de más del 50% de los sangrados críticos que se producen durante el embarazo o posterior al mismo. Por eso tenemos que tener siempre presente que cuando una paciente embarazada se presenta con una hemorragia, esta es una emergencia que requiere de un adecuado y oportuno accionar de un equipo multidisciplinario que esté capacitado para el tratamiento de la misma. Muchas gracias. Bueno, Ame, muy bueno, muy completo. Creo que no quedó ninguna hemorragia del embarazo por contemplar. Está con nosotros, como les dije antes, Juan Pablo Pineda, staff de obstetricia, y Javier Cámpora, también staff de obstetricia, de la maternidad Martín, ambos. Hay algunas preguntas en el chat, no sé si Javi también tiene micrófono. Juan veo que sí, que puede activarlo. No sé si Javi tiene micrófono. Sí, estoy escuchando. ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, te hago una de las preguntas que hay en el chat, como para ver si lo podés esclarecer un poquito. De todos los fármacos que se nombraron, ¿cuáles son los que se usan principalmente en la hemorragia posparto? Además de la oxitocina a modo preventivo, que hace referencia a eso, bueno, obviamente al manejo activo del alumbramiento. Bueno, primero quiero felicitar a Amelia por la exposición, estuvo muy clara, fue una muy linda exposición, así que bueno, te felicito. Y bueno, este es uno de los temas más lindos que tiene la obstetricia, por lo menos a mí el que más me gusta. Recién hablando con Juan por mensajitos, decía que lo que principalmente yo extraño de la guardia es toda esta adrenalina que implica ese momento de urgencia, si bien es algo que te tensa y
y que tenés que actuar de manera rápida, bueno, dentro de todo lo que nosotros, lo que hacemos esta especialidad nos gusta y nos capacitamos para poder resolver. La pregunta que hicieron es a cuál útero tónico hay que usar preferentemente, y bueno, siempre hay que ir obviamente respetando los pasos y de menor a mayor. Primero lo que se hace es la colocación de oxitocina con el masaje uterino post-alumbramiento, y después ir agregando, viendo la medicación que vos tenés en tu lugar de trabajo. Después hacerse la metilhergonobina, que es la vasoportina. Después se puede hacer el tema del misoprostol, que para mí es recomendable más intrarrectal que por mucosa yugal, porque la paciente se puede descompensar y por mucosa yugal se puede llegar a tragar y es una complicación si está dentro de un shock hipovolémico. Bueno, después la carbitocina, y bueno, y siempre tratar de ver y sospechar, porque esto es una patología que uno tiene que ir adelantándose a los pasos, porque una hemorragia empieza con algo que uno trata de poder resolverlo, y si esto persiste, tiene que actuar de la manera más rápida posible. Hay un algoritmo que dice que el tiempo es oro en estos momentos de esa hemorragia posparto, entonces poder diagnosticar la causa, ver bien, usar el masaje uterino si es una atonía uterina. La atonía uterina es la complicación más frecuente dentro del puerperio inmediato y está más o menos en un 70% de los casos, entonces hay que descartar que no tenga ningún desgarro. Obviamente que la atonía uterina es porque no se forma el globo de seguridad de Pinar, y al no formarse el globo de seguridad de Pinar, los lechos sanguíneos no hacen hemostasia, y es ahí donde lo que hay que tratar de hacer es que se colapsen esos vasos a través del masaje uterino, de la medicación uterotónica, y después tratar de respetar a lo máximo que se pueda para evitar una histerectomía. Hay dos medidas que son importantes, que son unas técnicas cuando no resuelve de manera medicamentosa, es la colocación del balón de Bakri, o hemos hecho antes de la aparición del balón de Bakri, hemos hecho en la guardia el taponaje con gasa, que también anduvo muy bien, pero bueno, toda maternidad que se jacte de tener la cantidad de partos necesarios como para considerar que es una maternidad en sí, debe tener un balón de Bakri o dos balones de Bakri siempre relacionado a la cantidad de partos que tenga. El balón de Bakri para mí es efectivo y está demostrado en miles de estudios, y he hablado en congresos justamente de la colocación del balón de Bakri, que lo que hace es una efectividad buenísima. Y lo que tiene de importante esto es también que el balón de Bakri nos da la chance de ver el sangrado que sigue teniendo la paciente. Porque por un lado es donde se insufla el balón y hace una presión hemostática contra la pared y hace una doble acción, una presión hemostática sobre los vasos de compresión, y hace que el útero, por una acción refleja, se contraiga como si fuera un cuerpo extraño. Esa es la doble acción que tiene hemostática el balón de Bakri. Y lo que tiene es que te puede demostrar la pérdida sanguínea a través de otro lumen, ¿sí? Y ver para tomar la decisión. Por lo general se visualiza más o menos ese sangrado a través del balón de Bakri, tenés más o menos 10 a 15 minutos para ver qué cantidad de sangre tiene. Si es mayor a cierto volumen de sangrado, se considera que la utilización del balón de Bakri no es suficiente, y ahí sí hay que pasar a otro estamento, que es o hacer la histerectomía o realizar la sutura de Belinch, que es una cirugía conservadora uterina. No sé. Bien, si está... Perfecto. Una preguntita más, que muy completa la respuesta. Hay una preguntita, ya que hiciste alusión al uso de un taponaje uterino en el caso obviamente, de una atonía uterina, porque es distinto de un taponaje vaginal en el caso de laceración o trauma vaginal. Preguntan si esa gasa, en tu experiencia, se puede embeber en solución de adrenalina. Si lo has leído, si crees lo has visto hacer. Yo no por lo menos, pero... Mira, yo con Juan Pablo, es más, estando de guardia con Juan Pablo juntos, compartiendo guardia, a una chica de 18 años con una atonía uterina, no teníamos el balón de Bakri, estamos a punto de pasarla a hacer una histerectomía y le hicimos un taponaje con gasa así directo. El tema es que la gasa la fuimos atando, porque no teníamos un miculis, así que la fuimos atando y fuimos metiendo intraútero y lo controlamos de cerca, por suerte anduvo bien. No, pero no, en bebida nada, así nomás.
que haga un efecto de compresión. Obviamente que la irregularidad que tiene la gasa no la va a tener el balón de Bakri, ¿sí? Pero hace ese efecto compresivo y ese efecto que hace que el útero se contraiga, como si fuera de cuerpo extraño. No sé, Juan, ¿qué opinar? Sí, lo único que se le puede llegar a embeber es vaselina o furacinada para hacer que lubrique mejor, facilite la colocación. Pero en verdad, bueno, nada, ahora con el balón de Bakri, esa resolución del cuadro de atonía, digamos, ya gasa no se usa más. Y eventualmente se puede hacer un Bakri casero con un preservativo y es de fácil realización. Lo que no tiene es lo que vos decís, que el botón de la bolsa colectora de sangrado con el casero y una sonda de Foley no puede hacerlo. Pero... El tema es que en ese momento que vos tenés y decidís frenar el sangrado, hay un momento que lo tenés que decir urgente y rápido. Y por ahí, hasta que vos armás con una sonda, poner un preservativo, atar el preservativo, poner el preservativo y lo llenás, por ahí el que está más entrenado en colocar un taponaje, por ahí es más rápido, pero bueno, no está mal hacer la sonda con el preservativo. Lo que hay que tener en cuenta, pienso yo, es que es importante definir, lógicamente, para hacer un tratamiento conservador en una paciente que está en un cuadro de pre-shock, es obviamente hacer un tratamiento conservador para una paciente joven que no tiene su deseo de paridad cumplida, porque si vos tenés una paciente multípara de 40 años o una paciente que tenía planeada una ligadura de trompa, hacer un tratamiento conservador y correr el riesgo de esa paciente. Y emergencia obstétrica, ya definió Amelia muy bien qué es urgencia o emergencia para OMS. Tenemos que contemplar que tanto en urgencia como en emergencia, a lo general, a la definición general, hay que agregarle que acá hay 2 vidas, entonces uno va a estar pensando también en el compromiso fetal aparte del materno. ¿Por qué les decía que, tengo un problemita con la pantalla, un segundo, por qué les decía que es importante tener en cuenta que la emergencia obstétrica contempla no solo la mortalidad materna, sino también la fetal? Porque muchas veces se habla solo de la mortalidad materna como registro, y es lo que generalmente nos impacta. Pero esto último, les digo, no es menor. La mortalidad materna en Argentina sigue siendo alta, sigue estando dentro de los países considerados en vía de desarrollo. En 2018 fue 3.7 mujeres cada 10.000 nacidos vivos, cuando está por abajo de 1 cada 10.000 nacidos vivos en los países desarrollados, principalmente debido a trastornos hemorrágicos y del espectro hipertensivo. 2 cuestiones de las que ya hablamos, una en la charla de hipertensión, por lo que es preeclampsia y eclampsia, y otro en trastorno hemorrágico que le dio recién Amelia, como puede ser el desprendimiento prematuro de placenta, bueno, la ruptura uterina, la hemorragia posparto, principalmente esta última. Y siempre algo de lo que nos olvidamos también y colabora con la mortalidad materna, y en 2018 parece como que todos abrimos un poco más los ojos, gracias al estudio GLOSS, del cual también fue parte de la maternidad Martin. Nos enteramos que la sepsis aportaba casi tanta mortalidad materna a nivel mundial en países en vía de desarrollo, no en los desarrollados, como la hemorragia posparto. Este estudio tuvo 56 centros y nos hizo ver que había retraso no solo en el diagnóstico, sino una vez que estaba diagnosticada la paciente con una posible sepsis, un retraso en la administración de antibióticos, lo cual parecía que el personal de salud nos olvidábamos de la regla de oro en sepsis, que era administrar antibióticos dentro de la primera hora, luego de que se sospechaba la sepsis. Pero bueno, sepsis es otro tema grande, importante para hablar, pero hoy les voy a hablar principalmente de lo que es prosidencia de cordón, encaje de hombros, embolia de líquido amniótico y trauma. ¿Por qué elegí estos temas? Porque son temas que tienen una gran urgencia y que muchas veces nos asustan y nos llevan a encontrarnos entre la espada y la pared y que no sepamos cómo actuar. Es importante estar preparado para poder tomar las mejores decisiones en ese momento. La prosidencia de cordón es el primer tema. Es el descenso del cordón a través del cuello o del orificio cervical cuando las membranas están rotas.
distinta a la laterocidencia del cordón, que es la presencia del cordón umbilical entre la presentación, es decir, ya sea una presentación cefálica o de nalgas, y el cuello del útero en presencia de membranas íntegras, y el procúbito del cordón, que es la presencia del cordón umbilical entre la presentación y la pared vaginal, o el cuello en presencia de membranas íntegras. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que haya una prosidencia de cordón? Hay factores de riesgo generales que tienen lógica física, como son la multiparidad, el peso a nacer menor a 2.500 gramos, prematurez, malformaciones congénitas, presentación pelviana o situación transversa, oblicua o inestable, segundo gemelar, polidramios, presentación móvil. ¿Está? Todos estos son factores generales para que se pueda producir una prosidencia de cordón, pero después hay factores iatrogénicos, como pueden ser la ruptura artificial de membranas, la versión externa o la versión interna. ¿Qué pasa? Hasta acá eran factores de riesgo. Les puedo decir que también la ecografía se trató de utilizar para evaluar si había en una paciente o en otra mayor posibilidad de una prosidencia de cordón. Eso fue desestimado por ahora en base a diversos estudios que se hicieron. Tengo una paciente con una prosidencia, ¿qué hago? No tengo mucho tiempo para pensar, pero hay algunas reglas básicas que uno debería tener en cuenta, teniendo en cuenta que es una patología o un evento, un accidente obstétrico que se presenta con una incidencia del 0,6 al 0,1%, o sea, es muy bajo. Todas estas recomendaciones que le voy a dar no están basadas en evidencia científica importante, sino que son recomendaciones de expertos, y las vamos a discutir al final con Juan Pablo, con Javier Cámpora. Como les decía, las recomendaciones son administrar oxígeno a la madre, una de las dos posiciones siguientes, que una es el Trendelenburg, es decir, poner a la paciente como se ve en la camilla. La otra opción es ponerla en una actitud genio-pectoral, lo cual va a tratar de evitar el descenso del cordón, y quizá la más utilizada en la maternidad, lo he visto 2 veces a este evento nada más en 5 años, es tactar a la paciente, comprobar que el cordón umbilical está en vagina o en el cuello del útero, y tratar de mantener elevada la presentación sin que esto genere un descenso mayor del cordón umbilical y que a la vez permita que esa presentación no comprima el cordón umbilical. Esto nos va a dar también el aporte de poder corroborar hasta que se pase la paciente a quirófano, que en el caso de la maternidad está solo a unos metros, que el cordón umbilical tiene latidos, lo cual también a uno le genera cierta tranquilidad, pero hay que entender que ese feto está probablemente en hipoxia, producto de este evento obstétrico, y que no tenemos mucho tiempo para actuar. En el lugar que está disponible, la cesárea es indicación. ¿Y qué pasa en el lugar en el que la cesárea no está disponible rápidamente? Hay 2 cuestiones que siguen siendo evidencia que una es si la paciente está en trabajo de parto y se produce esto en trabajo de parto, si es necesario hacer tocólisis, que es detener las contracciones, es decir, poner algún fármaco que evite que siga con contracciones, lo cual me va a generar que la presentación apoye sobre el cordón y me siga generando este trastorno. Y otra opción, recomendación de experto, que después le vamos a preguntar al doctor Pineda y al doctor Cámpora, si les parece que insuflar la vejiga, lo han visto, si tienen experiencia con esto, permite que la presentación se eleve lo suficiente como para no generar compresión del cordón. Otro tema importante, y saliendo un poquito de lo que es la prosidencia de cordón, que es un tema corto, como les decía, y no hay mucha evidencia al respecto por su baja incidencia. Otro tema con muy baja incidencia es la distosia de hombros, un tema bastante controvertido a lo largo de la historia de la obstetricia, porque es nada más y nada menos que la dificultad de la salida de los hombros al momento de la expulsión del feto, es decir, al momento del parto, lo cual permite que haya que aplicar maniobras obstétricas adicionales. Requiere, no permite, que haya que aplicar maniobras obstétricas adicionales. Esto es definido distosia de hombros. Se produce por la impactación de uno o de los 2 hombros fetales en estructuras pélvicas maternas. La impactación del hombro anterior, en la sínfisis púbica es mucho más frecuente que la del hombro posterior en el promontorio sacro. Y es como se ve en esta imagen de acá.
de la derecha, arriba. Estoy teniendo un problema para pasar las diapos. Un segundo. Como les decía, es una emergencia obstétrica poco predecible y poco prevenible, ya que en el 50% de los casos no se asocia a factores de riesgo anteparto ni intraparto identificables. Si ustedes piensan rápidamente qué feto puede tener una chance de tener una distosia de hombros o una impactación de hombros en el pubis, son todos los fetos de un tamaño desproporcionado para la pelvis materna, ya sea por un aumento del peso fetal o por una disminución del diámetro anteroposterior de la pelvis materna, o un trabajo de parto que se desencadena tipo avalancha, pero en realidad donde sí se ha podido llegar a una conclusión estadística de que esto ocurre más frecuentemente, entre 2 y 4 veces más que con el resto de los factores de riesgo, es en la paciente diabética. Y esto ha sido detectado en un estudio de seguimiento por ecografía del diámetro vía acromial fetal, el cual pudo determinar que en base a un índice que se calculaba, luego de un punto determinado de diámetro vía acromial, en la paciente diabética y en el feto que tiene consecuencias producto de esa madre diabética, había más chances de que ocurra una distosia de hombros. ¿Por qué esto? Sencillamente porque hay un crecimiento disarmónico del feto en el cual el torso crece mucho más que la presentación cefálica, y lo que puede llevar a que la presentación cefálica se expulse, pero el hombro quede impactado. Todo esto obviamente son trabajos que necesitan más análisis, sigue siendo un evento muy poco predecible y con una incidencia muy baja, lo cual hace que todos los estudios de investigación no puedan llegar a una conclusión certera. Como les decía, además, esto supone un riesgo moderado de morbimortalidad neonatal y complicaciones obviamente médico-legales, lo cual nos pone al obstetra, a la partera, al médico generalista en un lugar difícil, porque es algo que no podemos prevenir, no podemos tratar de corregir, y cuando llega hay que estar preparado para cómo actuar, y eso es de lo que yo les quiero contar un poquito hoy. Estos son los factores de riesgo, algunos antepartos, otros intraparto, como les comentaba, solo como para que tengan una idea. Y entonces el manejo de la distosia de hombros consiste en una aplicación sistemática de una serie de maniobras, al punto de que estas maniobras pueden estar protocolizadas según el centro del cual trabaje, destinadas a facilitar el desprendimiento del hombro impactado. El objetivo de las maniobras es producir el nacimiento seguro del feto, tratar de evitar de esta forma tanto lesiones por hipoxemia como lesiones traumáticas del feto o de las partes blandas maternas. Y hay que tratar de evitar sobre todo la hipoxia, entonces el tiempo máximo de resolución debería ser de 5 minutos desde este evento, lo cual obviamente igual que con la procedencia de cordón nos pone ante la cuestión de que nuestra habilidad tiene que ser casi un reflejo y no podemos tomarnos mucho tiempo para pensar. Por eso les traje un protocolo de un centro importante como es el Clínic de Barcelona. Es un centro reconocido a nivel mundial que nos da algunas pautas. Esto está actualizado a 2019. Lo que hay que hacer es básicamente identificar el problema y tener la capacidad de registrar rápidamente la hora de inicio, por lo menos mentalmente. Siempre pedir ayuda, al igual que lo comentó Amelia, en una urgencia obstétrica, cual sea la misma, el trabajo es interdisciplinario. No nos tenemos que olvidar que el feto lo cuidamos nosotros hasta que nace, hay que llamar a un neonatólogo, hay que tener en cuenta tener ayuda, ya sea de una partera, de la enfermera, de otro obstetra matriculado. La madre no debe pujar en ese momento, están contraindicadas las maniobras de presión fúndica, esas maniobras son conocidas, la principal como Christeller. Hay que cerrar la perfusión de oxitocina si está la paciente con indicación de oxitocina, evitar la tracción o rotación excesiva de la cabeza o cuello fetal. Esto puede traer sin duda complicaciones de nivel nervioso al feto posterior al parto. Posicionar a la paciente en la camilla acostada, sin almohadas en la espalda, y en el límite inferior de la misma. Sondaje vesical de descarga si creemos que es necesario porque la paciente hace mucho tiempo que no orina, pero todo esto también nos haría perder tiempo, así que hay que seleccionar muy bien cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Como le dije, registrar la hora de inicio y los tiempos entre las maniobras a realizar, les voy a explicar ahora un poquito eso, y debe abandonarse una maniobra si no es efectiva tras 1 minuto de aplicación
y lo que se puede hacer dentro de ese minuto, si un operador no puede realizar la maniobra efectivamente y no consigue la desimpactación del hombro, dentro de ese mismo minuto, esa misma maniobra la puede practicar un segundo operador, lo cual es interesante porque nos habla de que muchas veces esto va a depender de la experticia de cada operador para poder realizar la maniobra, y les dije que esto es un evento que se presenta pocas veces, entonces también después al final le haré un comentario de cómo pensamos hoy en día que estas cosas que se dan tan escasamente y uno debe ser tan rápido y tan práctico, cómo se puede suplementar la práctica cuando no hay una paciente en la que este evento ocurra. Las maniobras de primer nivel, va a haber maniobras de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, son divididas así en niveles, porque son maniobras desde menos invasivas o no invasivas a invasivas de forma moderada o de forma severa. Las maniobras de primer nivel son maniobras externas sobre la madre que modifican la posición de la pelvis y del feto. Son 2 maniobras que puede aplicar cualquier persona, ni siquiera solo con conocerlas. Una es la maniobra de McRoberts, que es, como se ve en la imagen, hiperflexionar los miembros inferiores de la madre sobre el abdomen, lo cual produce rotación hacia cefálico de la sínfisis púbica, aplanamiento del sacro, y esto gana 1 centímetro aproximadamente del diámetro anteroposterior de la pelvis y puede llevar a que se desimpacte el hombro. Es una maniobra sencilla, segura, extremadamente efectiva. La mayoría de los casos de impactación del hombro anterior se resuelven con esto. Como les decía, lo puede aplicar cualquiera. Y otra maniobra que se puede aplicar, y generalmente lo aplicamos protocolizado en simultáneo, es la presión suprapúbica, que requiere la colaboración de un ayudante, con las piernas hiperflexionadas a la madre, que son la maniobra de McRoberts. Se aplica esta maniobra, que es la presión suprapúbica, no del fondo uterino, sino suprapúbica, para desimpactar el hombro anterior del pubis. Sería importante tener en cuenta hacia qué lado está el dorso fetal, lo cual uno eso lo diagnostica con maniobras de Leopold, porque le va a permitir a uno no solo desimpactar el hombro llevando el hombro hacia el sacro de la madre, sino que le va a permitir también, si uno lo hace desde el dorso fetal hacia ventral, es decir, desde el occipucio fetal hacia ventral, le va a permitir una leve rotación al hombro fetal que también lo va a ayudar a desimpactarse. Por otro lado, hay maniobras de segundo nivel que consisten en la manipulación interna fetal y por lo tanto se consideran invasivas. No existen estudios randomizados, como les explicaba, que comparen la efectividad de cada una, y su aplicación dependerá de la experiencia clínica de cada operador. Y como les decía, adecuado aplicarlas por segunda vez por operadores diferentes si fallan inicialmente. La primera que uno debería considerar es la maniobra de Gaskin, sin dudas, que es a la madre ponerla en 4 apoyos, es decir, sobre las 2 manos y sobre las 2 rodillas. Colocar una mano que desimpacte el hombro, como se ve en la imagen, y acompañar la rotación de ese hombro con rotación de la presentación del feto. Debe considerarse como primera opción dentro de las maniobras de segundo nivel en pacientes que no tienen anestesia locorregional, por una cuestión básica, que es que la paciente con una anestesia locorregional probablemente no se pueda poner en esta posición. Y después hay otras maniobras ya un poco más invasivas, como son la maniobra conocida vulgarmente como el sacacorchos, que es bastante similar a lo que les mostré recién, poniendo 2 dedos en la parte trasera del hombro anterior, o sea, el que está impactado en el pubis, o del hombro posterior, rotándolo concomitantemente con presión suprapúbica, como se ve en la imagen. El objetivo de la maniobra es rotar 180 grados del hombro posterior para convertirlo en anterior. Muchas veces ese evento hace que el hombro en el transcurso de la rotación se desimpacte. Y otro es la tracción digital de la axila posterior, lo cual es muy similar, solamente lo que hace uno es traccionar de la axila hacia posterior el hombro anterior. Y después, ya mucho más cruentas, hoy casi diría, por suerte no lo vi nunca, y uno trata de que esto se evite, y son casi anecdóticas. Fractura clavicular fetal es una de las maniobras a realizar para poder desimpactarlo, lo cual nos va a disminuir el diámetro biacromial del feto.
y si no, maniobra de Sabanelli, la cual es conocida por lo cruenta que es, consiste básicamente en restituir la presentación hacia la cavidad uterina y proceder a una cesárea de forma urgente. Dos cuestiones que tienen que estar sin duda hechas por personas que tengan experiencia. Como les decía, es un tema que se presenta con muy baja incidencia, para el cual la mayoría de las personas se prepara teóricamente, pero a veces en toda la residencia no le toca, por suerte, y a la vez lamentablemente por la formación, el poder aplicarlo. Y eso se subsana en parte con la compra de, por ejemplo, para lo que usamos este curso, que es un simulador de parto, el cual permite practicar estas maniobras y poder aplicarlas seguramente en las pacientes luego, si tenemos la mala suerte de presenciar uno de estos eventos. Así que no es menor poder decir que el camino de todas las prácticas quirúrgicas y de los eventos de baja incidencia va hacia lo que es la simulación, y que este curso probablemente nos permita poder tener un simulador en la maternidad. Por otro lado, un evento de bajísima frecuencia y muy extraño y que hoy todavía no tiene explicación fisiopatológica es la embolia de líquido amniótico. Fue descrita por primera vez en 1926, no fue reconocido hasta cuando en 1941 se hicieron 8 autopsias de mujeres que habían muerto súbitamente en el trabajo de parto, y en las cuales se encontró célula escamosa y mucina de origen fetal en la vasculatura pulmonar. Básicamente lo que se cree hoy es que es la reabsorción por la vasculatura cervical, me refiero con esto a la vasculatura del cuello uterino, la reabsorción de líquido amniótico que va a los pulmones y que genera un cuadro similar al de un tromboembolismo pulmonar, con una altísima mortalidad materna y fetal. La incidencia, como le dije, es una patología rara. Hay series que dicen que es una entre 8.000 casos y otro que dicen que es una entre 8.000 casos, entre 8.000 partos, perdón. Los factores de riesgo, a pesar de que han sido estipulados múltiples factores de riesgo, no se pudo llegar a un acuerdo, y hoy se considera que es impredecible y no prevenible. Y la fisiopatología, brevemente se las expliqué. ¿En qué consiste el tratamiento? Lamentablemente no hay un tratamiento existente específico. Deben seguirse las pautas de reanimación y resolución del shock, que todo médico general tiene que estar preparado para las mismas, que son las de asegurar una vía aérea, asegurar ventilación, asegurar lo que es un mantenimiento de lo que es la función cardiovascular, y de última hacer en conjunto con anestesia, y obviamente de esto se va a encargar de anestesia en una obstetra, todo lo que es la reanimación avanzada. Por eso es importante el trabajo en conjunto entre el anestesista, la obstetricia, neonatología y enfermería. Muchas veces estas pacientes, esto ocurre cuando está el momento del expulsivo, del trabajo de parto, a veces con el feto ya convertido en un recién nacido, pero muchas veces hay que aplicar una cesárea. Hay que contemplar que el uso de vasopresores y asegurar vía aérea en conjunto con la decisión de finalización de la gestación, si esto no ha ocurrido, es algo a consensuar interdisciplinariamente. Y como les voy a explicar después en una breve reseña sobre trauma, el uso de vasopresores redistribuye el flujo sanguíneo, hace que haya hipoxia fetal. Entonces, si se van a usar vasopresores para corregir el shock hemodinámico de la paciente, obviamente hay que resolver esto con una cesárea urgentemente. Como les dije, el último tema, la última reseña para hacer es el trauma en el embarazo. Esto está tomado de lo que es la guía de trauma avanzado y de sostén vital, como es la TLS, que es parte de lo que es el Colegio Americano de Cirujanos. No olvidarnos, y no voy a hacer extensivo esto a lo que es el ABC y luego la D y la E, porque esto todo médico general lo conoce y por lo menos practica mínimamente lo que es el ABC. Hoy con quizá una mayor importancia en la circulación que en el asegurar la vía aérea en primera instancia, pero eso ya será tema de otro capítulo. Básicamente hay que definir dos cuestiones sobre las que podemos hablar y sobre las que podemos hacer prevención y que hay que conocer. Esto es extensivo a cualquier médico general que atienda una embarazada. Hay dos tipos de trauma, como ustedes conocen, trauma cerrado y trauma abierto. El trauma cerrado, obviamente, es lo más frecuente por la alta incidencia de accidente en vía pública que tenemos no solo en nuestro país, sino a nivel mundial.
y las caídas de propia altura o el trauma directo ejercido por cualquier traumatismo sobre el abdomen. Obviamente la pared abdominal, el miometrio y el líquido amniótico actúan como amortiguadores de posibles lesiones fetales, pero hay que tener en cuenta que el feto puede sufrir lesión indirecta por el contragolpe, una lesión por cizallamiento que puede producir lo que es un desprendimiento de la placenta. Algo básico que quería hablar sobre este tema y por lo cual me pareció importante que hagan prevención, porque es sin duda un tema controvertido y que cualquier embarazada les puede preguntar, es el uso del cinturón de seguridad. La forma correcta es utilizar una doble bandolera de cinturón, la mayoría de la que tienen los autos actuales, pero si todavía hay autos antiguos dando vuelta y demás, algunos habrán conocido el cinturón que solo contiene lo que es la parte pélvica, y el cual sin duda está demostrado que aumenta las posibilidades de que haya un desprendimiento de placenta si hay un traumatismo, por la fuerza que se ejerce de contragolpe y la flexión abdominal sobre las piernas de la paciente, la cual con el cinturón de doble bandolera no ocurre. Otras causas de que ocurra un desprendimiento prematuro de placenta o se desencadene un parto prematuro o haya un hematoma intrauterino o cualquier otra complicación es el mal uso, como se ven en las 3 imágenes. Así que hay que tener muy claro esto y recomendar el uso de cinturón, el de doble bandolera y bien colocado. Esto es un poquito más de lo que les explicaba. Obviamente la ruptura uterina es otra complicación probable en el accidente de vía pública, sobre todo en los de alta cinética. Por lo tanto, es importante, si está la posibilidad de interrogar a la paciente cuando uno la evalúa por un accidente en vía pública y está embarazada, evaluar si tenía colocado el cinturón, qué tipo de cinturón y cómo lo tenía puesto, acompañado de la cinemática del trauma, nos va a poder hacer por lo menos pesquisar si es una embarazada candidata a tener un problema o no. Por otro lado, algo en discusión hoy en día y que en algunos lugares pueden leer que no es recomendable, es el uso del airbag o desactivarlo en el embarazo. No hay ninguna evidencia que avale esto, no parece haber ningún aumento de riesgo específico por el despliegue de airbag en embarazadas en los vehículos. Sí, lo que hay que tomar en cuenta, como en cualquier otra persona, es la distancia mínima que hay y por eso es importante usar siempre el cinturón de seguridad y que haya mínimo desde el lugar que se activa el airbag 25 centímetros hacia el individuo que estaba sentado en el vehículo. Por último, tener en cuenta las lesiones penetrantes. A mayor tamaño uterino, menor posibilidad de que haya una lesión de víscera hueca. El útero y el líquido absorben energía de los proyectiles, ya sea, esto hace referencia a las heridas de arma de fuego. Nosotros que trabajamos en el ECA, de vez en cuando toca que entre alguna paciente con una herida de arma de fuego. Los métodos de tratamiento dependen obviamente del tipo de lesión materna. Sí, lo que hay que tener en cuenta, como les decía, es siempre primero el ABC, evaluar si el feto está dentro de las semanas de viabilidad fetal, evaluar si luego de asegurar vía aérea, ventilación y circulación, podemos evaluar vitalidad fetal mejor. Evaluar siempre en una reanimación de una paciente, y esto es algo que no todo el mundo tiene en cuenta y que es importantísimo cuando la altura uterina es elevada, el desplazamiento uterino a la izquierda. Ustedes saben que cuando el útero empieza a aumentar de tamaño, lo que empieza a generar es una compresión de la vena cava. Esto disminuye el retorno venoso, por eso las pacientes muchas veces embarazadas de término se hematizan en miembros inferiores, no siempre es por hipertensión. Y esto tiene que ver con que también como consecuencia de que cuando la reanimemos, si queremos dar una correcta perfusión a los órganos blancos, como son el corazón, el cerebro, los riñones y el pulmón, para que haya una correcta circulación tenemos que o desplazar el útero a la izquierda manualmente desplazándolo, o si es una paciente que, por ejemplo, está en una tabla espinal, colocarla a 45 grados o con un almohadón, y idealmente vienen unos almohadones que son para esto, pero obviamente no todos los centros lo tienen. Como le dije antes, siempre que en una paciente se usen vasopresores, esto induce la hipoxia fetal por redistribución de flujo, por lo tanto, en general, deben utilizarse como última opción y uno debe contemplar finalizar el embarazo, riesgo-beneficio. Obviamente también uno debe contemplar que la paciente embarazada, como cualquier otra persona y como cualquier organismo en general, como el del hombre también, cuando se encuentra ante una hemorragia que pone en riesgo la vida, primero redistribuye la
su volumen sanguíneo, cuando hay una pérdida sanguínea, y redistribuye su volumen sanguíneo a los órganos blancos, que son los que les dije, y esto genera que obviamente haya una redistribución de flujo que perjudica al feto. Por lo tanto, muchas veces podemos ver a la paciente embarazada compensada por una hemorragia, pero que el feto esté sufriendo. Tener en cuenta, evaluar la finalización del embarazo en estos casos, si es que creemos que es acorde, ya sea mediante ecografía y obviamente un monitoreo fetal acorde. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Eran unas misceláneas como para tener en cuenta, que nos sirva a todos para recordar algunas urgencias de baja incidencia, pero que las contemplemos y que, cerrado el tema de emergencia obstétrica como corresponde,